El Señor les bendiga, amados hermanos. Quisiera leerle una palabra que se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 11, verso 1. Dice así: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Versículo 7. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Versículo 9. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. Gloria a Dios. Bueno, todos conocemos esta historia, ¿cierto?, de la Torre de Babel, cuando estas personas, la gente de este tiempo comenzó a unirse, ¿cierto?, a unificarse y crear una torre, por supuesto en contradicción, en desobediencia a Dios. La palabra del Señor dice que el Señor descendió, destruyó la obra de sus manos y confundió las lenguas de ellos, el lenguaje. Y todos entendemos que desde ahí, ¿cierto?, comienzan los idiomas que después se asentaron en todos los países, en todas las civilizaciones hasta el día de hoy. ¿Por qué cité este texto, hermano querido? Porque quisiera hablar de un tema precioso que a mí me encanta, me fascina, que me gusta mucho, que son las lenguas bíblicas, los lenguajes bíblicos y algunas traducciones que se derivan, por supuesto, de estas lenguas. Por ejemplo, ¿qué lenguaje hablaron los patriarcas? ¿Qué lenguaje habló el rey David? ¿Qué lenguaje habló Jesús? ¿Qué lenguaje hablaron los apóstoles? Bueno, lo vimos viendo. Partiendo de entrada, ¿cierto?, una de las lenguas más antiguas que se conoce, se llama, que los eruditos, ¿cierto?, los arqueólogos, los lingüistas famosos, le atribuyen la lengua más antigua le colocan el nombre de lengua semítica. Semítica en honor, ¿cierto?, atribuyéndola a Sem. Sem fue el primer hijo de Noé, según el texto bíblico, ¿cierto?, según el orden de nacimiento de sus hijos. Se le llamó de esa forma por colocarle un nombre, en realidad porque era un nombre antiguo, porque se le podría haber también colocado lengua o lenguaje adámico, noeítico o noágico, pero se le colocó el nombre semítico. De ahí, ¿cierto?, se conoce como los pueblos semitas, que hasta luego se conoce como el pueblo judío, ¿cierto?, o los árabes, que son descendientes de los semitas. Bueno, la primera lengua que se conoce antigua es la lengua semítica. Y de esta lengua semítica se extendieron dos lenguajes, que una es la lengua semítica oriental y la lengua semítica occidental. De aquí se desprendieron el hebreo, el cananeo, el egipcio, la lengua siria y todas estas lenguas antiguas. Bien, bueno, el padre Abraham, ¿cierto? El padre Abraham nació en un lugar que se llama como Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos era una tierra que estaba asentada, estaba ubicada, ¿cierto?, en una tierra, en la llanura fértil, en la media luna fértil, como le llaman los historiadores, a lo que es antiguamente Mesopotamia. Mesopotamia es una palabra, ¿cierto?, que viene del griego, ¿cierto?, que significa mesa y potamos, significa valle regado entre dos ríos. Ahora, ¿cuáles son esos dos ríos? Uno es el Tigris y el otro es el Éufrates. En una tierra fértil, por supuesto, en medio del desierto, que haya, ¿cierto?, dos ríos, era algo maravilloso. Y eso se conoce como la Mesopotamia, y ahí se asentó, ¿cierto?, el imperio acadio y el imperio, lo que se conoce como la civilización sumeria o acadia, que es la civilización más antigua que se conoce, que en realidad los historiadores lo llaman así. Bueno, en esa parte, ¿cierto?, nació Abraham, en Ur de los Caldeos, y la lengua, ¿cierto?, que hablaba Abraham, por supuesto que era el acadio, porque él nació en Ur de los Caldeos, en Acad, y la lengua que él hablaba era el acadio, una lengua semítica antiguísima. Y esa lengua, por supuesto, se la enseñó a sus hijos, a Isaac, e Isaac se la enseñó a Jacob, y Jacob se la enseñó a sus 12 hijos. Por lo tanto, los 3 patriarcas más los 12 patriarcas, ¿cierto?, la lengua que ellos conocían era el acadio, esa lengua semítica antigua. Cuando José es vendido por sus hermanos a Egipto, José se asienta, ¿cierto?, después que tuvo una integridad, ¿cierto?, se asentó en la ciudad aparte que el faraón le entregó a Safnat-Panea, que era su nombre egipcio, le entregó, ¿cierto?, la ciudad de Gosén. Y en Egipto se hablaba una lengua especial que era el copto. El copto era una lengua muy parecida al fenicio, o muy parecida también a lo que es la lengua, posteriormente fue la lengua griega. Muchos dicen que la lengua griega es hijo del fenicio, y el copto también. Entonces esa era la lengua que se hablaba en Egipto. José, junto con sus hermanos y su descendencia completa, los 400 años que estuvieron en Egipto, aprendieron esa lengua copta, y ese fue el lenguaje que ellos sabían. Por lo tanto, sabían 2 lenguas posiblemente. Bueno, los más antiguos sabían la lengua acadia, lengua semítica, y la lengua copta, ¿cierto?,
que es la que se habla en Egipto. Cuando los israelitas salen de Egipto, llegan a Canaán. Ellos toman prestado, ¿cierto?, el alfabeto cananeo. Y el alfabeto cananeo, por ejemplo, ellos para mencionar el nombre de su Dios, del Dios de ellos, porque se le había presentado a Abraham, ¿cierto?, a Jacob como el omnipotente, a Moisés como el yo soy, pero ellos querían colocarle un nombre a su Dios. ¿Quién era su Dios? Por lo tanto, ellos tomaron prestado algunos nombres cananeos. No es que ellos conversaron, sino que ellos identificaron, ¿cierto?, ese lenguaje. Y tomaron, por ejemplo, uno de esos nombres que tomaron es un nombre que es Elohim. Elohim es de corte cananeo, ¿cierto? Y Elohim significa dioses. ¿Por qué? Porque está en plural. El significa Dios y Elohim, todas las palabras que terminan en im en el hebreo están en plural, por lo tanto significa dioses. Hay que entender, ¿cierto?, que el idioma cananeo o el pueblo cananeo era un pueblo politeísta, que quería muchos dioses, y los judíos, los hebreos, los israelitas, ellos eran un pueblo politeísta, por lo tanto creían en todo Dios. Ahora, hay un problema aquí porque el nombre Elohim está en plural y significa dioses, y ellos eran politeístas, y los judíos eran monoteístas, por lo tanto ellos toman ese nombre y le colocan ese nombre a Dios, pero ellos lo miran desde la perspectiva hebrea, de la perspectiva monoteísta. Y de ahí se conoce como, en lo que se conoce como el Shema o el Shema Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai, Echad, que es en Deuteronomio 6.4, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Por lo tanto, ellos toman el nombre dioses, o Elohim en hebreo, dioses en español, pero lo miran desde una perspectiva monoteísta, por lo tanto se está refiriendo a un solo Dios. Y de ahí, por supuesto, nosotros después comprendemos, podemos entender el misterio también de la Trinidad, que fue a propósito, por supuesto, porque sabemos que Dios son tres personas, un solo Dios, pero en tres personas. Y de ahí también se desprende un poco el tema de la Trinidad. Bien. Cuando ya toman ese nombre, por supuesto, ya aprenden la lengua, ellos toman el alfabeto cananeo, lo adoptan al suyo. Por ejemplo, el Aleph, el Bet, Gimel, por ejemplo, Bet significa casa, ellos la identifican esa letra como una carpa, ¿cierto? Como una tienda, una carpita, significa casa. Gimel significa camello, y lo identifican escribiéndolo con las letras, con la jorada de un camello. Y así ellos se identificaron, adaptaron su propio alfabeto. Esa lengua los eruditos le llaman el paleo hebreo, paleo significa antiguo, es decir, el antiguo hebreo. Cuando ellos después, hasta el tiempo de David, ¿cierto?, después cuando ellos son exiliados a Babilonia, en Babilonia se hablaba una lengua que era el arameo. El arameo era la lengua internacional porque, por supuesto, Nabucodonosor había conquistado todo el mundo conocido, había implantado la lengua, ¿cierto?, la había establecido. De hecho, el mismo texto en Daniel dice que cuando llamó a los tres jóvenes hebreos y a Daniel mismo, le dice que los sátrapas, ¿cierto?, lo eduquen en todas las letras, en todas las culturas, en la religión, en todo. Entonces ellos aprenden el arameo. Estuvieron 70 años en Babilonia, ellos aprenden la lengua internacional que era el arameo. Nacieron sus hijos, ¿cierto? Mucha gente nació en Babilonia, el idioma hebreo ya se dejó de hablar, ya no lo conocían, y los hijos que nacían en Babilonia, la lengua de nacimiento, su lengua madre, era el arameo. Bien. Después con Esdras que se conoce como el doctor de la ley, o el reformador Esdras, él toma, como los hijos ya no hablaban el hebreo, ¿qué es lo que hace? Hace una recopilación de todo el Antiguo Testamento, que es la Tanaj, que es la Torá, ¿cierto?, los primeros 5 libros de la Biblia, o el Pentateuco en griego. Toma también los Ketubim, que son los escritos, son los libros históricos, los libros sapienciales, se conoce como los Ketubim, y los Nebim, que son los profetas mayores y profetas menores. Hace esa recopilación de lo que, por supuesto, existía en ese tiempo, y traduce ese lenguaje de puras consonantes hebreo, que no existía la vocales todavía, los traduce al arameo. De ahí se conoce como, esa traducción se llama el hebreo se aramizó, y de esa traducción se llama el Targum o los Targumín, ¿cierto?, que es una traducción del hebreo al arameo. Después, y después de esa traducción, ¿cierto?, hay una traducción en español al día de hoy que se conoce como la Biblia Pechita. La Biblia Pechita es una traducción, ¿cierto?, del hebreo al arameo, que antiguamente se llamaba el Targum. Y el Targum es un libro que se usa más que nada, o la Biblia Pechita, para específicamente más que nada el libro de Mateo, porque el Evangelio de Mateo dicen que se escribió en arameo, uno dice en hebreo, pero bueno, se escribió en ese lenguaje, y es para identificar más que nada
el sermón del monte, ¿cierto? Y todo este libro, este Evangelio de Mateo, porque fue escrito en este lenguaje, porque fue un evangelio escrito para los judíos, porque habla mucho, ¿cierto?, de la profecía mesiánica del Mesías, para la redundancia de Jesucristo. Entonces después en el siglo, cuando llega Alejandro Magno al poder, ¿cierto?, en el siglo III, él establece, ¿cierto?, lo que es la cultura, la mitología, el lenguaje, y la lengua que empieza a hablarse de forma universal es el griego. Y en el siglo III, 250 más o menos antes de Cristo, en Alejandría había un rey que se llamaba Ptolomeo Filadelfo, y él tenía una biblioteca gigante que tenía alrededor de 750.000 libros de todas las religiones del mundo. Había un libro que no tenían, que era la Tanaj hebrea, ¿cierto? Y él decide mandarle carta al sumo sacerdote en Jerusalén, que era Eleazar en ese tiempo, y él que le pide que envíe traductores para traducir, ¿cierto?, la Tanaj a la lengua griega. Bien, Eleazar envía, ¿cierto?, a estos 72 traductores, 12 por cada tribu, bendito sea el nombre del Señor, y él traduce, ellos traducen, ¿cierto?, van a Alejandría, traducen en la Tanaj hebrea, ¿cierto?, o lo que también puede ser el Targum arameo, lo traducen al griego, y eso se conoce como la traducción de la Septuaginta, una traducción que se hizo alrededor del 250 a.C. Y esa fue la traducción que empezaron a usar los apóstoles, ¿cierto?, que se empezó a usar en el siglo I, ¿cierto?, cuando estaba Cristo. ¿Cristo qué lenguaje habló? Cristo lo más probable que hablaba el arameo, porque el arameo era la lengua común del pueblo. También posiblemente habló también el griego, porque en el contexto cuando habla con la mujer sirofenicia, ¿cierto?, ella por supuesto era extranjera, y lo que la lengua que hablaba, la lengua internacional, era el griego, por lo tanto Cristo también hablaba en griego. Y también en el caso cuando habló con el centurión, que el centurión también era extranjero, por lo tanto hablaba en griego. Los apóstoles por supuesto hablaban el arameo galilaico, que era un arameo bien del vulgo, ¿cierto?, en la parte de Galilea. Y bueno, ese era el idioma que se hablaba en esos tiempos. Cuando el Señor toma el libro, ¿cierto?, que llega a la sinagoga, y creo que en el Evangelio de Lucas capítulo 4, toma el libro de Isaías y empieza a relatar, ¿cierto?, cuando el relato, ¿cierto?, el rollo, cuando dice el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me he ungido para dar las buenas nuevas, ¿cierto? Se dice que ese texto posiblemente el Señor lo habló en hebreo. Ya los judíos nadie hablaba hebreo, solamente los rabinos, solamente los maestros, los que conocían cierto el lenguaje, ellos hablaban ese idioma. Bendito sea su nombre. Entonces el Señor hablaba hebreo, hablaba griego, hablaba arameo. Ahora existían varios dialectos griegos, por ejemplo, existía el griego koiné. Muchos dicen que el Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné, pero eso no es así. El griego koiné significa común popular. Griego es como el griego que hablan todos, el griego común. Pero el Nuevo Testamento se escribió en varios dialectos griegos. Por ejemplo, el libro, el griego más común, el más del pueblo, más feo, como se podría decir, era el griego, el jónico, que son las cartas, por ejemplo, que escribió el apóstol Pedro, ¿cierto? O el otro griego que era más, por ejemplo, el griego de los abogados, que era el más jurídico, que utilizó Pablo para escribir, ¿cierto?, la carta a los romanos. Y también el otro griego también que se conoce como el griego ático, que era el griego ilustrado, ¿cierto?, de los filósofos, el griego rico, el griego clásico, el griego fino, que utilizó Lucas para escribir, ¿cierto?, el Evangelio de Lucas, Hechos. Son un griego súper rico. Y esas eran un poco las lenguas que utilizaron, ¿cierto?, para escribir el Nuevo Testamento. Después, por supuesto, existe otra lengua que es el latín, y el latín es un lenguaje, ¿cierto?, que era la lengua del Imperio Romano, que utilizó, por supuesto, en el siglo IV Jerónimo. Jerónimo se trasladó, ¿cierto?, a Belén y estuvo 30 años traduciendo la Biblia desde los idiomas originales, hebreo, arameo y griego, al latín, y después se desprende lo que se conoce como la Biblia, la Vulgata latina, de la cual la teología de la Iglesia Católica la adoptó para formar su teología. En el siglo VI después de Cristo existía un grupo de judíos que se llamaban los masoretas, y ellos querían volver a las tradiciones del pueblo israelita, ¿cierto? Y tomaron ese texto hebreo sin consonante, porque las vocales no existían, y ellos, como se llamaban los masoretas, viene la palabra masorá, que significa tradición, siglo VI después de Cristo, ellos tomaron ese texto hebreo antiguo
y le colocaron puntuación y vocales, es decir, al texto con consonantes sin vocales le colocaron vocales y le colocaron puntuación, se conoce como la puntuación o vocalización masorética. De ahí eso después se llamó como el texto masorético, del cual, por ejemplo, Casiodoro de Reina, cuando tradujo su Biblia al español, la Biblia del Uso en 1569, él toma cierto este texto masorético, de los masoretas con vocales, y traduce el Antiguo Testamento al español, y también tomó el texto griego de Erasmo para traducir ¿cierto? El Nuevo Testamento al griego, una de las mejores traducciones que hay. Y eso Casiodoro Reina lo hizo en el 1609, después en el 1569, y en el 1602 Cipriano de Valera hace una revisión de ese texto de Casiodoro Reina, y después, por supuesto, se conoce como la Reina Valera, ¿cierto? Traducción y revisión de Casiodoro Reina y revisión de Cipriano de Valera. Y bueno, es un poco sobre el tema de las lenguas bíblicas, un tema bastante interesante, muy apasionante, muy lindo, que ayuda mucho, hermano. Y hay que entender de que nuestra Biblia Reina Valera fue traducida de estos lenguajes preciosos, como son el texto masorético, de los masoretas, y del texto griego, ¿cierto?, de Erasmo, que Erasmo era un humanista del siglo XVI. Y es un poco las lenguas, ¿cierto?, que hablaron los patriarcas, que hablaron, ¿cierto?, los apóstoles, que hablaron los discípulos del Señor, que habló el pueblo, ¿cierto?, en el tiempo de Jesús, que se habló en el exilio. Entonces, resumiendo un poco, las primeras lenguas se conocen como lenguas semíticas, occidentales y orientales. Después se conoce, ¿cierto?, como la lengua, el hebreo cananeo, o paleohebreo también, se llamó después el hebreo. Después conocemos en el exilio en Babilonia, se le llama el arameo, que ahí nació, ¿cierto?, el Targum o la Biblia Pechita hasta el día de hoy que se conoce. Después, en el siglo III, 250, con el rey, ¿cierto?, de Egipto, Ptolomeo Filadelfo, manda, ¿cierto?, traducir la Biblia del Antiguo Testamento al lenguaje griego, y se desprende como la Septuaginta griega, que todos conocemos. Y después, ¿cierto?, ya había traducción. Después, en el siglo IV, Jerónimo traduce la escritura al latín, ¿cierto?, los idiomas originales, y los masoretas también, por supuesto, le colocaron puntuación.